Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge. ¿Qué hay? Como siempre, Alejandro. Vamos con los titulares de hoy. La Interpol aprueba el ingreso de Palestina, pese que a Israel considera que ello supone una violación de acuerdos. El Ministerio de Economía israelí reconoce el fracaso del objetivo de aumento de empleo entre los varones ultraortodoxos. Un tribunal rabínico marroquí prohíbe a una mujer colgar en las redes selfies sin el resto de la familia. Victoria aplastante del sí en el referéndum del Kurdistán ante las presiones y recelos de Irak, Irán y Turquía. Estos son los titulares de hoy. Volveremos con la agenda cultural. Hablamos ahora de la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol, que aprobó este miércoles el ingreso de Palestina en el organismo. La votación que se realizó durante la Asamblea General que la agencia internacional lleva a cabo estos días en Pekín contó con el apoyo de 75 países miembros. Por su parte, 34 países se abstuvieron y otros 24 votaron en contra, entre ellos Israel y Estados Unidos, que se opusieron desde un primer momento al ingreso de Palestina, que otorga a sus agentes el mismo reconocimiento en la organización que el de la policía israelí. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó la decisión de la Interpol y aseguró que este paso viola los acuerdos firmados con Israel en el pasado porque no es un Estado reconocido y que el movimiento forma parte de una estrategia para evitar un proceso de negociaciones directas y trasladar el conflicto que ambos mantienen a cuerpos profesionales internacionales. Asimismo, se refirió a la ausencia de condena por parte de la autoridad palestina al atentado de este martes en el que un palestino mató a 3 israelíes en el asentamiento de Har-Hadar en Cisjordania. Sí, este es un nuevo paso en esta política que tiene la autoridad palestina de hacerse presente en todos los organismos internacionales para ejercer presión en una futura negociación, con lo cual digamos que tiene ya todos los respaldos internacionales que podría necesitar. Pero tenemos que recordar que también en las Naciones Unidas es Estado no miembro, y es Estado no miembro porque entre otras cosas, no es un Estado. Es una como en España, es una autonomía. No tiene categoría de Estado porque no tiene ni definido, aparte de que de no ser independiente, no tiene ni siquiera definidos para sí mismo cuáles son sus fronteras, etcétera, etcétera. O sea que esto no se puede hacer por declaración unilateral, como lo hace Palestina, y desgraciadamente con el apoyo de muchos países, 75 de los tantos miembros con que cuenta la Interpol han apoyado este proceso sin tomar en cuenta, entre otras cosas, que la autoridad palestina da becas, da compensaciones económicas a las familias de los terroristas, a las familias de los delincuentes y asesinos que matan israelíes, especialmente si son judíos, pues reciben no un aliciente para cuestiones que tienen que ver con el estatus social, si son de familias deprimidas o lo que sea. No, se los dan como premio para los detenidos por causas de asesinato a judíos. Si mató a muchos judíos, pues tienen una beca a la familia mucho mayor que si mató a uno solo. Y esto lo tiene que tomar en cuenta algo bien como una organización como es la Interpol, pero parece que no. El aumento en el empleo de hombres ultraortodoxos israelíes desde el año 2000 se ha detenido en los últimos 18 meses. Las tasas de participación en la fuerza de trabajo de este grupo son las más bajas en las edades comprendidas entre los 25 y 34 años. Solo la mitad de los varones de esta definición, entre los 25 y 64 años, trabajan para vivir, en comparación con casi el 87,6% entre la población de hombres no ultraortodoxos. A mediados de 2017, la tasa de empleo de estos religiosos estaba un 12% por debajo de la meta del 63% establecida por el gobierno para 2020, habiendo aumentado solo en un 1% anual desde 2012, haciendo inalcanzable el objetivo trazado.
Es interesante observar que la política encaminada a incluir a las mujeres ultraortodoxas en la fuerza de trabajo ha tenido mucho éxito, superando ya la tasa de empleo establecida como meta para 2020. Y ello a pesar de que su tasa de fecundidad es de las más altas del mundo, con un promedio de 6,9 hijos por mujer. 6,9 hijos por mujer, fíjense qué tasa de natalidad, de fecundidad, en todo caso, dentro del sector de las ultraortodoxas. Evidentemente no hay control de la natalidad, pero no solamente eso, sino que ahora, con estas medidas que ha tomado el gobierno o que se estaban tomando en los últimos años, lo que han hecho para potenciar de que los hombres ultraortodoxos trabajen, porque ellos se dedican a rezar y ahora explicaremos cómo se mantiene la familia, pues la que mantiene la familia, aparte de hacer todos los trabajos de la casa y de parir a los hijos, es la mujer. Y ahora con estas ayudas lo único que han logrado es que la mujer salga todavía más a trabajar, que sea todavía más explotada por los varones de la familia. ¿Y por qué los varones de la familia no trabajan? Porque alguien los subvenciona para que no trabajen. ¿Y quién los subvenciona para que no trabajen? Pues los subvencionan los partidos ultraortodoxos que forman parte de la coalición de gobierno. Es decir, el mismo gobierno que trata de modificar la situación de este colectivo, haciendo que se integren de forma más armónica con el resto de la sociedad, lo que está haciendo, por un lado, dar facilidades para que se integren en el trabajo, pero por el otro lado lo que está haciendo es aumentar cada vez más las subvenciones a los partidos religiosos para que estas personas sigan solamente dedicándose al rezo y el estudio de la Torá sin ningún beneficio para la sociedad, más que la protección espiritual que ellos dicen tener y que incluso las hace todavía más necesarios en esa labor que los propios soldados que defienden a Israel. Ellos dicen que tampoco van al ejército porque lo más importante es rezar para que no nos ataquen y no saber defendernos. Uno puede tener las ideas que quiera, pero en una democracia tiene que participar igual que los demás, y si no es igual que los demás, por lo menos en el seno de sus propias familias. Esto es una explotación machista que es inconcebible en un Estado democrático moderno y habrá que atajarlo, no sé si solamente con medidas de incentivo, sino también con otras medidas que sean un poco más duras de aceptar, pero que pongan límite a esta explotación. Un tribunal rabínico marroquí prohibió a una mujer hacerse selfies en los que no aparezca su esposo o sus hijos y colgarlos en cualquier red social. El auto fue pronunciado por el Tribunal Rabínico de Primera Instancia en Casablanca, que se ocupa de asuntos civiles de la comunidad judía marroquí, el pasado mes de diciembre, que trató sobre un caso de reconciliación entre una pareja judía marroquí, pero solo se ha conocido en estos días. Según el juez del tribunal hebraico, la esposa no solo debe abstenerse de los selfies individuales, sino que está obligada también a no frecuentar clubes de deporte mixtos ni tener relaciones de amistad con personas ajenas a la familia ni mujeres divorciadas. Los dos esposos se comprometen a dejar sus teléfonos móviles y sus cuentas de Facebook abiertas y cada uno de ellos tiene el derecho de consultarlos. Los tribunales rabínicos son instancias judiciales marroquíes que existen desde el protectorado francés, reservados a los marroquíes de confesión judía para tratar cuestiones de familia, como matrimonio, divorcio, sucesión o testamentos. Quiero entender yo que estos tribunales rabínicos solamente se pronuncian cuando las dos partes acuden a él, es decir, cuando en este caso la pareja quiere que el que dilucide el tema sea un tribunal rabínico y no un tribunal normal, porque incluso creo que en Marruecos nadie se atrevería a hacer estas afirmaciones, como prohibirle a la mujer que se haga selfies si ella está sola, o tener encuentros con mujeres divorciadas. A mí esto me parece realmente fuera de toda justificación, entre otras cosas porque en el judaísmo existe el divorcio. Existe el divorcio y el divorcio pactado, etcétera, etcétera. Con lo cual, una mujer divorciada, sí, esta es una traducción exacta de la noticia y no se han comido alguna parte de qué tipo de mujeres divorciadas, sí o no. O sea, que la mujer divorciada es una mujer también bendecida por el rabinato,
que está en esa situación porque los rabinos han aceptado la separación de la pareja. Así que el no dejarla tener contacto con estas mujeres me parece una contradicción terrible y por supuesto anacrónica. Espero que la noticia simplemente haya aparecido mal redactada y por ignorarse quien la haya redactado lo que pasa en países como en Marruecos y especialmente con lo que pasa con los judíos. El 92,73% de los votantes en el referéndum del Kurdistán iraquí el pasado lunes dieron su sí a la independencia de esa región autónoma. El esperado éxito choca con un aumento de la presión de Bagdad sobre el gobierno regional, al que ha pedido que anule el resultado de la consulta y entregue el control de sus 2 aeropuertos internacionales. Las autoridades kurdas han rechazado tal posibilidad. Los países vecinos, vehementemente opuestos a la consulta, temen que la eventual independencia de la región autónoma tenga un efecto de contagio entre sus propias minorías kurdas. El presidente kurdo, Masud Barzani, ha subrayado que el triunfo del sí no significaría una secesión inmediata, sino el inicio de negociaciones serias con Bagdad para resolver los puntos de fricción, como zonas en disputa y petróleo, y consensuar la separación. En lo que parece un aviso hacia Erbil, la capital kurda, una delegación del ejército iraquí ha viajado este miércoles al vecino Irán para coordinar esfuerzos militares. Bueno, este es el resultado del referéndum. Ya saben que los países de la zona no lo han apoyado, especialmente por temor, como dice la noticia, a sus propias minorías kurdas. Y saben que también que Israel se identifica no ahora y no por cuestiones coyunturales, sino desde siempre con la situación del pueblo kurdo y sabe de la traición de Europa en 1917 cuando después de prometerles un país, un estado para ellos, como minoría, como pueblo de gran impacto en la zona, son casi 20 millones de personas entre todos los países en los que están, pues por presiones del gobierno turco, pues al final no hubo Kurdistán, así se cambió la orientación en la conferencia de Sèvres, y se quedaron sin el pan y sin las tortas, una gran parte de ellos en la zona de Turquía, otros en Irán, otros en Irak, otros en Siria y otros en el sur de Armenia. Esta decisión, este referéndum, lo que constata es una situación que es de hecho, es decir, desde la llamada guerra de Irak del 2004, pues la zona del Kurdistán iraquí es totalmente autónoma del gobierno de Bagdad. Procede y se dirige de forma totalmente autónoma y ahora lo que han hecho es un pronunciamiento popular y con un aspecto que yo destacaría también significativo, y el que quiera sacar conclusiones respecto a otros sitios geográficos del mundo muy cercanos puede sacarlo, pero ellos dicen que el resultado de este referéndum, incluso antes de conocerlo, no significaría una secesión inmediata. Es decir, que ahora lo que quieren ellos es negociar con el gobierno iraquí para ver exactamente los límites, hasta dónde y cómo se haría y cómo hacer el traspaso de poder de esta zona. Evidentemente, la cosa no va a ser sencilla y creo que no lo van a conseguir a menos que una superpotencia como Estados Unidos se implique en apoyo de este resultado, que tampoco creo que lo hagan porque los americanos consideran que no se les ha perdido demasiado en esta zona, que está muy cercana a Rusia y sobre la cual seguramente va a tratar de tender sus tentáculos también el régimen de Putin. Así que ya sabemos que Irak está prácticamente bajo control iraní y resulta que los kurdos han quedado englobados en una zona de control chiita sobre un pueblo, el kurdo, que realmente es suní y que aparte no se considera a sí mismo árabe como el resto de los otros pueblos que están por allí. Así que va a haber conflictos y de alguna manera
pues ya tendremos que ver en el futuro qué es lo que pasa con esta gente, con los kurdos. Terminamos así esta primera parte de las noticias. Volveremos el lunes con noticias diferentes para comenzar la semana y les deseamos desde Radio Sefarad que sean inscritos en libros de larga vida. Sí, así es. Yo ahora me despido en esta sección de las noticias. Les deseo a todos primero un Shabbat Shalom y también un Gmar Hatima Tová, que sean inscritos en libros de larga vida, como has dicho, que el balance de las almas de este Yom Kippur pues les sea favorable y que logren los objetivos de perdón que se han propuesto. Muchas gracias. Nos vemos, Jorge. Hacemos ahora una pausa porque no hemos terminado. Tenemos todavía la agenda cultural con Raquel. Volvemos ahora con la agenda cultural. ¿Qué tal, Raquel? Hola, Alex. Hola a todos. Nos vamos a ACO. Nos vamos a ACO. A su Festival de Teatro Israelí Alternativo. Es una gran fiesta que cumple ya su 38ª edición. O sea que ya tiene tradición y fama, no solo en Israel, sino en todo el mundo. Exacto. Tiene ya experiencia. Está producido por Albert Schluss y cuenta con el apoyo del alcalde de la ciudad, el señor Simon Lankri. Se va a realizar entre el 7 y el 10 de octubre y ocupa toda la ciudad de ACO. Tienen estrenos de teatro callejero, circo, estatuas vivientes, actuaciones de payasos, una feria de artesanía y actividades para toda la familia. Es una buena excusa, si se necesitara, reunirse, ¿no? Y para ir a ACO, que es maravilloso. Y ¿por qué les hablamos de este festival? Lo haríamos en cualquier caso, pero esta edición cuenta con participación española, además. Así que se va a destacar muy especialmente la obra de Federico García Lorca. Hay una compañía hispano-israelí que va a fusionar textos seleccionados de las obras más paradigmáticas de Lorca, como son La casa de Bernarda Alba, Doña Rosita la soltera, Yerma y Bodas de sangre. De estas obras universales de Lorca van a extraer textos para lograr esta tragedia homosexual de hombres forzados a confrontar su identidad siguiendo una cultura sociopolítica que define la homosexualidad como una enfermedad mental. Está dirigida por Barak Ben David y cuenta con los actores Xavier Prieto, Juan Cabeiro, Nitai Shalem, Raúl Fullido y el videoarte de Nitai Shalem y Sivan Presler. La obra está en castellano, acompañada de traducción. Son, por tanto, actores españoles e israelíes y artistas israelíes. Y, desde aquí nuestra felicitación a los que van a poner sobre las tablas del Festival ACO de Teatro Israelí Alternativo esta obra Lorca, de la que hablaremos a su vuelta. Bueno, pues cuando terminen, hablaremos de ellos. Nos contarán la experiencia. Mientras quien pueda, pues que disfrute de esos 3 días o al menos algunos momentos allí en ACO. Que nuestros oyentes en Israel se acerquen a ver a esta compañía hispano-israelí. Bueno, ¿y con qué continuamos? Continuamos con pintura, porque dentro del ciclo dedicado a Maimónides en Espacio Ronda, en Madrid, nos invitan el próximo martes 10 de octubre a las 8 de la tarde a la proyección de la serie Ramban, aproximación a Maimónides, de nuestro querido Abel Raskin, con quien hablamos de esta obra. Este profesor, este artista, profesor de algunos de nuestros oyentes en sus aclamadas clases de arte plástico, de pintura, vamos a poder recuperar de nuevo esta exposición que Raskin ha dedicado a Maimónides. Muchísimos años de trabajo, nos lo contaba en una entrevista que les ponemos el enlace por si quieren recuperarla. Además de esta proyección, se contará con la conferencia de Susana Goodman, Maimónides presente en la obra de un artista actual. Bueno, pues ahí queda esta exposición para el próximo martes 10 de octubre. A las 8 de la tarde en Espacio Ronda. Perfecto. Y para terminar el informativo... Una recomendación literaria. Muy bien. Sí. Pues les recomendamos el libro de Andrés Salmón, La apasionada vida de Modigliani. Modigliani, nos acordamos siempre de nuestra querida colaboradora Alicia Perris, que siempre es uno de sus pintores, de sus artistas preferidos, y nos ha
ha realizado programas para Radio Sefarad maravillosos en torno a la figura de Modigliani. Pero si quieren ampliar un poquito más o acompañar con la lectura los programas de Alicia Perris, les recomendamos este libro publicado por Acantilado, en el que pues Andrés Salmón afirma que va a contar como testigo la apasionada vida de Amedeo Modigliani, artista angustiado que combatió la desgracia con toda su innata nobleza. La apasionada vida de Modigliani, cuyo destino se cumplió en Francia y que en su miserable lecho de muerte susurró cara a Italia. Conocen perfectamente la figura de Modigliani. Llegó a París desde la lejana y luminosa ciudad toscana de Livorno y vivió con intensidad los años de la bohemia artística en París. Falleció con tan solo 35 años a principios de la década de 1920, consumido por su vida extrema y en la que la creación artística y el amor se confundían. El poeta y crítico de arte Andrés Salmón, amigo y compañero de Modigliani, recuerda al pintor en este libro en el que, como si de una novela se tratara, pinta un magnífico fresco de la extravagante y tumultuosa vida en París a principios del siglo XX, donde reinó en un reinado tanto trágico Amedeo Modigliani. Bueno, pues con esta recomendación nos despedimos. Hasta la próxima semana, Raquel. Sí, les deseamos a todos que pasen, que tengan un buen ayuno y Hatima Tova.